estudiando en este tiempo la porción de la Torá Vaikra, que significa y llamó. Vaikra lleva el mismo nombre del tercer libro de la Torá, que es el que estamos iniciando esta semana y que conocemos en español como Levítico, aunque el Levítico tampoco es español, ¿verdad? Es griego. Pero es el tercer libro de la Torá que hemos comenzado ya a estudiarlo. Algunos datos importantes que siempre es bueno recordarlos y mencionarlos respecto a este libro de Vaikra, Levítico, es que Levítico es probablemente el libro de la Biblia menos estudiado por el mundo en general que estudia la Biblia, valga la redundancia. Para muchos es considerado un libro complicado, un libro difícil, muchas leyes, y entonces pues pocos lo estudian. Yo creo que pocos pastores también lo enseñan o lo predican. El libro de Levítico es algo así como que extraño, ¿no? Pero en el judaísmo, Levítico ocupa un lugar muy importante. Levítico es conocido como el libro de los niños. Es el libro que se les enseña a los niños cuando aprenden a leer, cuando están en esa edad de la escuela primaria o al kinder, de hecho. Cuando empiezan a ir los niños a estudiar, a prepararse, este es el primer libro que ellos estudian, el libro de Levítico. Entonces son datos muy interesantes acerca de este libro. El día de hoy, mis hermanos, les voy a hablar acerca de este tema que le hemos titulado La naturaleza del sacrificio, porque prácticamente toda la primera porción, que es Vaikra, todos los primeros capítulos de este libro nos hablan acerca del tema de las ofrendas, de los sacrificios. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza del sacrificio. Las leyes que dominan en estos primeros capítulos del libro de Levítico están entre los textos de la Torá más complicados de aplicar en la actualidad. Y mire, esto es un pensamiento judío, o sea, no un pensamiento así en general de todos los que estudian la Biblia, que les decía de por sí les sacan la vuelta al libro de Levítico. No, aquí estamos hablando de que los que sí estudian la Torá, hablando del mundo judío, hablando del mundo de creyentes mesiánicos, todos los que estudiamos la Torá, nos encontramos en estos primeros capítulos de Levítico con textos difíciles, porque realmente hablar de los sacrificios ofrecidos al Eterno en el santuario es un tema difícil de aplicar. O sea, ¿cómo puedo yo tomar estos pasajes, estas escrituras que me hablan de presentarle sacrificios al Eterno? ¿Cómo lo aplico en mi vida hoy en la actualidad? Y más aún, hace ya alrededor de 2000 años el templo fue destruido. No hay templo. El sistema de sacrificios pues ya no existe. Sin embargo, los pensadores judíos, especialmente los más místicos, es decir, los que profundizan más en las cosas del espíritu, se han esforzado en comprender cuál es el significado interno de los sacrificios y sus implicaciones en la relación entre Dios y el hombre, entre Dios y la humanidad. Sobre este tema, mis hermanos, hay un rabino que es el rabino Schneur Zalman, no sé cómo se pronuncia realmente. El rabino Schneur Zalman, él observó
algo que es un poquito extraño en la gramática hebrea, justamente en la segunda línea de nuestra porción Vaikra. Y miren, aquí les puse el texto traducido al español. Y el texto dice: habla a los hijos de Israel y diles a ellos: cuando uno de ustedes ofrezca un sacrificio al Señor, el sacrificio debe ser del ganado, ovejas o cabras. Levítico 1:2. Si usted agarra, mi hermano, cualquier traducción, cualquiera, sea Reina Valera 60, sea NBI, sea traducción en lenguaje actual, cualquier traducción, la gran mayoría van a decir más o menos lo mismo. Palabras más, palabras menos, a lo mejor con una palabrita diferente, pero van a decir básicamente lo mismo que dice ahí. De hecho, esta traducción que les comparto acá es una traducción de una Torá hebreo español. O sea, una traducción 100% judía, que ellos ven el texto en hebreo y lo traducen al español. Y tal cual, así está traducido. Entonces, en la gran mayoría traducen de la misma manera, pero hay algo importante que debemos de señalar y de lo que habla este rabino. Y eso es que el orden de las palabras en el idioma hebreo, no en la traducción en español, sino en el idioma hebreo, es extraño y es un poquito inesperado. Para que la traducción fuera tal cual como la acabamos de leer, el texto hebreo tendría que decir Adam Mikem Ki Yakrid. Tendría que decir así. Pero si usted va a una Torá en hebreo transliterado, lo que usted va a encontrar ahí, lo que dice el texto así literal es Adam Ki Yakrim Mikem. Entonces, ¿sí notan la diferencia? El orden, ¿verdad? El orden, ¿dónde se ubica la palabra Mikem? Es lo que cambia ahí el significado. Sobre todo la palabra Mikem. Y la otra palabra, Yakrib, acá está como plural, como Yakrim. Ahora, de manera literal, lo que dice el texto en hebreo es: cuando uno de ustedes se ofrezca en sacrificio, o cuando uno de ustedes ofrezca un sacrificio de uno mismo o de sí mismo. Eso es lo que dice el texto originalmente. Eso es lo que se supone que escribió Moisés. Pero las traducciones no lo escribieron así. Quizás no lo tradujeron así. Y recordemos que los primeros traductores de la Torá, del hebreo al griego o del hebreo al español, fueron judíos, o del hebreo a otros idiomas. Ahora, ¿cuál sería la razón por la cual los traductores cambiaron un poquito la traducción? Es muy probable que la razón haya sido que la idea del texto original en hebreo pues nos está diciendo o nos está hablando de un sacrificio humano. ¿Se da cuenta? Así, o sea, literalmente, cuando uno de ustedes se ofrezca en sacrificio. Eso es una idea un poquito chocante para el pensador judío, que dice: no, o sea, nuestro Dios no acepta sacrificios humanos. O sea, ¿quién se va a ofrecer en sacrificio? No. Y entonces la traducción pues más suave es como la conocemos: cuando uno de ustedes ofrezca un sacrificio. Porque además pues es lo que el Eterno está pidiendo, que las personas vayan y ofrezcan sacrificios. Quizás hasta alguien pensó: se me hace que Moisés se equivocó al escribir, volteó el orden, entonces vamos a traducirlo de esta manera. Pero lo que dice el texto y como se ha mantenido el texto hebreo hasta el día de hoy es como lo tenemos aquí, la frase Adam
ki yakrim mikem. Cuando uno de ustedes se ofrezca en sacrificio, o cuando uno de ustedes ofrezca un sacrificio de sí mismo. Ahora, realmente, el rabino Schneur, él comentó sobre el texto hebreo original, y el comentario de él es que la esencia del sacrificio es de lo que está hablando allí la Torá. ¿Cuál es la esencia del sacrificio? ¿Cuál es la naturaleza del sacrificio? Y eso es que nos ofrezcamos a nosotros mismos. ¿Saben quién lo entendió a la perfección? El Rab Shaul, ¿verdad? El rabino Shaul, el apóstol Pablo, quien lo plasmó ahí en la carta a los romanos, haciendo un llamado para que nos presentemos delante de Dios a nosotros mismos como un sacrificio vivo. Él sí lo entendió a la perfección. Bueno, el rabino Schneur, a diferencia de muchos otros rabinos a lo largo de la historia y de los siglos, él sí se atrevió y él lo escribió en sus comentarios y dijo: esta es la naturaleza, esta es la esencia del sacrificio, que nos ofrezcamos al Eterno nosotros mismos. Ahora, obviamente que el texto no está hablando de que te presentes tú, de que te mates o que te avientes al fuego, obviamente que no, pero sí está hablando de que debemos de presentar delante de Dios nuestras facultades, nuestras energías, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo nuestro ser. La forma física del sacrificio, es decir, el animalito que se presentaba ahí delante del altar, no era otra cosa sino la manifestación externa, lo que se ve por fuera, el exterior. La manifestación externa de un acto que Dios, nuestro Creador, espera surja desde lo más interno, desde lo más profundo de nuestra alma. El verdadero sacrificio entonces es mikem, de uno mismo. Sacrificarte a ti mismo. El Rab Shaul entendió este concepto tan bien que incluso cuando él habla de ciertos hermanos, ¿se acuerdan? Él habla de la congregación de Filipos, y el Rab Shaul reconocía a los filipenses como hermanos muy buenos, muy bondadosos, muy generosos con él, al grado que el Rab Shaul escribió: yo sé que ustedes, mis hermanos de Filipo, ustedes hubiesen sido capaces de sacarse los ojos para dármelos, si hubiese sido necesario. De ahí es que los comentaristas de la Biblia asumen que el problema del Rab Shaul, o la enfermedad que tenía el Rab Shaul, tenía que ver con sus ojos. Y tiene sentido. Muchos dicen que después de su encuentro con Yeshua, ¿se acuerdan? Él quedó ciego hasta que vino Ananías, oró por él y recuperó la vista. Pero dicen los comentaristas, realmente nunca se recuperó del todo. Siempre tuvo problemas con su vista. Y es probable que sí. Por eso él dice de los filipenses: yo sé que ustedes se hubieran sacrificado por mí. Porque esa es la esencia del sacrificio. Esa es la esencia de la ofrenda. Y recuerden que nosotros presentamos sacrificios a Dios, pero también al prójimo. Porque el gran mandamiento nos dice que amemos a Dios, pero Yeshua dijo el segundo en importancia es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la esencia del sacrificio. Retomando otra vez, el animalito sacrificado, el animalito que se presentaba, era la manifestación externa. Pero mikem, la idea de mikem, de ofrecernos a nosotros mismos, tiene que ver con darle a Dios algo de nuestro ser, ofrecerle a Dios algo de nuestro interior,
algo espiritual, algo trascendente. Porque lo físico, hermanos, no trasciende. Lo espiritual sí. Por eso está escrito en nuestros libros sagrados que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Si tú haces tesoros en la tierra, ¿qué dice el Señor? ¿Qué pasa con los tesoros en la tierra? Se corrompen, ¿verdad? Se corrompen, se echan a perder. Imagínense una persona guardando muchos billetes y teniéndolos por ahí escondidos, y que luego la humedad y el hongo entonces los echó a perder. O sea, esa es la idea. Puedes tener ahí un tesoro guardado y se te echa a perder. O alguien más lo encuentra y ya cuando vas tú, pues ya no está. Ya te lo robaron. Pero dice la Escritura, si tú haces tesoros en el cielo, allá está seguro tu tesoro. Ahí va a estar seguro. Nadie te lo va a robar, no se va a corromper, no se va a echar a perder. El día que llegues, ahí va a estar segurito. Entonces los sacrificios, las ofrendas que le damos al Eterno tienen que ser desde el interior. Como dice por ahí un canto de Hillsong, que por cierto hace como 1000 años que no cantamos, ¿verdad? Desde mi interior. ¿Sí? Desde ahí debemos de sacrificar, de ofrendar al Eterno. Físicamente, hermanos, físicamente no somos, aquí le puse casi nada, pero los escritores bíblicos pues más bien dicen nada. Físicamente, ¿qué somos? ¿Qué dice el salmista? Somos polvo, somos como un gusanito, bien chiquitito, microscópico, ¿no? Así somos. O somos como la hierba que crece en la mañana, pero en la tarde ya no está, se seca, desaparece. Así somos. Y aunque vivamos muchos años, comparados a la eternidad, ¿qué somos? Como un pequeño punto en el universo. ¿Han visto esas imágenes que luego presentan, de pronto ponen en las películas como si hubiera una toma aérea y que está una persona y luego la cámara lo ve de arriba y luego la cámara se aleja y la persona desaparece y luego la cámara se sale como si al espacio y toma el planeta Tierra y ahí está el planeta, pero luego se aleja y están los otros planetas y se va alejando y llega un momento donde ¿dónde quedó el planeta Tierra? Pues no, ya se perdió ahí en el infinito. ¿Y dónde quedó la persona? No, pues menos aún. Entonces, ¿qué somos físicamente? Casi nada. Pero espiritualmente, porque nosotros somos más que cuerpo, más que lo que podemos palpar. Nuestra esencia no es lo que vemos, no es lo que palpamos. Aunque nosotros nos aferramos siempre a querer ver, a querer tocar, la realidad es que nuestra esencia, nuestra naturaleza no es lo que podemos palpar. Espiritualmente somos mucho más que eso. Espiritualmente hemos sido rozados por las alas de la eternidad. El rey Salomón, el más sabio de los sabios, él lo pudo percibir. Y en una frase allá en el libro del Eclesiastés, una frase que muchas veces pasa desapercibida, que muchos la leen, pero pues pasan de largo o no la entienden o no quieren profundizar en ella. En esa frase el rey Salomón escribió: has puesto eternidad en el corazón del hombre. Fíjese,
has puesto eternidad en el corazón del hombre. Esto es, el corazón, recuerde, es como la mente, el cerebro. Y el rey Salomón decía que Dios ha puesto en la mente del hombre eternidad. Y esa es la razón por la cual la gran mayoría de los seres humanos temen a la muerte. ¿Cuántos aquí le temen a la muerte? Sinceramente. Y hay una razón por qué tememos a la muerte. Y no es por, ay, uy, qué miedo, tiemblo. No va por ahí. Simplemente el temor o el miedo a la muerte es porque nos resistimos a la idea de morir. Porque decimos nosotros, ¿por qué tengo que morir? A mí me gusta vivir, me gusta la vida, disfruto la vida, amo la vida, no me quiero morir. Eso es la eternidad en la mente del hombre. Y no viene de nosotros, viene de Dios. Dios nos puso ese chip, ¿no? Dios nos puso esa información. Resistirnos a la idea de morir. El anhelo, el deseo de ser eternos. Has puesto eternidad en el corazón del hombre. Y es que tenemos un alma divina. ¿Qué es esto de que tenemos un alma divina? Recuerda que la Escritura dice que el Eterno sopló en el hombre. Ese soplo, hermanos, ese soplo le otorga al ser humano parte de la naturaleza divina. La esencia de nuestro Creador está dentro de nosotros. El Espíritu de Hashem, el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos entenderlo así? Tener la convicción que somos mucho más que carne y huesos y sangre. Que nuestra esencia es un alma divina. Que nuestra esencia es el Espíritu de Dios mismo en nosotros. Entonces, la naturaleza del sacrificio se puede vislumbrar ya de una manera más clara. El sacrificio del animal ofrecido a Dios está representando nuestra parte animal. En el hebreo le llaman nefesh habe hemit, el alma animal, o sea, la parte carnal, nuestra naturaleza física, porque sí, somos carne, pero somos algo más que carne. Sacrificar entonces o presentar una ofrenda desde la esencia misma del sacrificio, desde la naturaleza misma del sacrificio, quiere decir presentar una ofrenda con entendimiento, con inteligencia, con razonamiento, con convicción. Y eso vuelve la ofrenda, eso vuelve el sacrificio algo elevado, algo espiritual. De hecho, si ustedes se fijan, cuando habla de las ofrendas en Levítico, la Escritura dice que la ofrenda debe de ser espiritual. Un sacrificio agradable a Dios. Que tenga un aroma, así que el Eterno diga, qué rico huele. Así como cuando nosotros abrimos una de esas bolsas de café, o de los que son cafeteros, ¿no? Un café de ese café de altura, ese café cosechado allá en las montañas, ¿no? De Colombia o de acá de Chiapas. Un café de altura, un café de esos bien ricos, que abres el frasco y toda la casa se llena del aroma. Qué rico. Y el que le gusta mucho el café dice, wow, o sea, quiero, dame, ¿verdad?, ese café. O si no les gusta el café, pero les gusta la carne asada, igual, ¿no?
Está tu vecino de por allá de media cuadra asando carne y hasta acá te llega. Y sales tú y, ¿quién está asando carne? Sí, porque ahí no nomás se llena la cuadra del olor. ¿Sí? Bueno, así, esa es la idea. Que el aroma de la ofrenda llegue hasta el trono de Dios. Y hasta lo decimos muchas veces en nuestras oraciones. Hasta le decimos: Padre, que este servicio, que este culto, que esta alabanza suba con un aroma grato delante del trono de tu gracia. Pero muchas veces son palabras huecas. Son palabras dichas por una mera rutina. Pero cuando estás poniendo el alma, cuando realmente estás poniendo el alma en tu sacrificio, en tu ofrenda, sí sucede realmente. Y el sacrificio y la ofrenda, lo que estás haciendo, la acción que estás llevando a cabo, es agradable delante de Dios. Porque se vuelve un sacrificio espiritual. Porque estamos involucrando la parte divina en nosotros, no solamente la parte física, sino nuestra alma divina, nuestro ser. Ahora, ¿cómo funciona esto ya en detalle? Mire, hay una insinuación en nuestro texto. Hay una insinuación porque ahí nos habla de 3 tipos distintos de animales. Si se dan cuenta, Levítico 1:2. Nos habla de 3 diferentes tipos de animales. Cuando te presentes a ti mismo con una ofrenda, con un sacrificio, y luego hace mención de los 3. En hebreo son behemá, bakar y son. Traducidos como animal, que es behemá, bakar, que es traducido como ganado, y son, que es traducido como rebaño. Se refiere más a las ovejas o a las cabras. Bakar se refiere a vacas, toros, bueyes. Y behemá es una palabra que se refiere a animales domésticos. Entonces, este primer concepto, esta primera palabra, behemá, que nos habla de animales domésticos, cuando pensamos en animalitos domésticos, hermanos, son animalitos que pasan la mayor parte de su vida buscando alimento, esperando el alimento. Sus vidas están limitadas solamente por la lucha por sobrevivir. Y esta palabra lucha pues está algo exagerada, porque realmente un animalito doméstico pues no lucha, más bien el dueño le da de comer, el dueño lo alimenta, no anda como que cazando, ¿verdad? No anda buscando a ver qué va. Bueno, sí busca, pero si tú eres dueño de un animalito, tienes una mascota, tú te das cuenta cuando tiene hambre, ¿sí o no? Y anda buscando, y muchos animalitos son muy listos y saben cómo decirte prácticamente: hey, tengo hambre, ya dame de comer. Y eso es su lucha diaria de ellos. Nosotros siempre hemos tenido mascotas, y a veces me he puesto a pensar, y recuerdo a mis abuelos, que mis abuelos decían: no, pues es que los animalitos son para ser libres. O sea, eso de tener un perrito ahí amarrado o encerrado, pues no. Pero también si los dejas libres, pues causan problemas. Entonces es como que te encuentras ahí en una disyuntiva. Y de ahí que tenemos animalitos domésticos, que los mantenemos ahí encerraditos o amarraditos, ya sea un perrito, ya sea un gatito, ya sea unas avecitas, lo que sea. Y ahí tú les estás alimentando y les pones su agua y les pones su comida. Y esa es la vida de esos animalitos.
Si te pones a pensar un poquito a profundidad en esto, ¿no piensas que es una vida un poco triste? ¿O una vida rutinaria, aburrida quizás? Yo no sé si nos pusiéramos en su lugar. Dicen los sabios, sacrificar el animal dentro de nosotros, o sea, bemá, llevar un animalito de esta clase para ser sacrificado, representa el sacrificar dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, esa característica de ellos, de ser movidos solo por la supervivencia. O sea, sacrifica esa parte. En otras palabras, no seas tú como un animalito domesticado. No seas tú así. Tu vida tiene que ser más que eso. Tu vida tiene que ser distinta. No te tienes que quedar ahí en la jaula. No te tienes que estar ahí todo el tiempo con la correa puesta. No tienes que estar esperando todo el tiempo a que el amo te alimente. Tienes capacidades más allá que eso. Puedes hacer mucho más que eso. Esa es la idea de el sacrificio en lo relacionado con bemá. Que el pueblo de Dios pudiera entender que han sido llamados, escogidos de parte del Eterno para ser distintos al resto. De allí presentar sacrificio de bemá. Hay muchas personas que probablemente están viviendo vidas monótonas, que están viviendo vidas muy rutinarias y que probablemente pueden hacer mucho más que eso. Que Dios les ha dotado de capacidades, de dones, de talentos, para poder hacer mucho más de lo que están haciendo. Una vez me dijo a mí, mi pastor, mi mentor, me dijo: hermano, me da mucho gusto que Dios ya te está enseñando que puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo. Y dije: sí. Antier saludaba a un hermano ahí por mensaje. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Le dije y me dijo: podría estar mejor. Fue la respuesta que me dio. Podría estar mejor. Y al leer yo la respuesta, me quedé pensando. Yo siempre soy me voy, ¿verdad? Me voy, profundizo, ¿no? En las cosas, en las palabras. Y ya estaba yo acá reflexionando y haciendo mil pensamientos en mi mente. Y luego dije: a ver qué le contesto. Pero ya él me responde, me agrega otro comentario y me dice: podría no estar trabajando, jaja. Dije: era una broma nada más. O sea, era podría estar mejor. O sea, podría no estar trabajando, jaja. Pero a mí la frase podría estar mejor me llevó a otros pensamientos, a otras profundidades. Y sí, y yo como quiera le puse: pues sí, siempre se puede estar mejor. Siempre se puede estar mejor. El Eterno nos ha dado la capacidad a todos y cada uno de nosotros para que hagamos una realidad de eso y darnos cuenta que podemos estar mejor.
de lo que estamos. Por ahí escuché una frase recurrente que decía una mujer: siempre se puede más. Siempre se puede más. A ver, díganlo ustedes. Siempre se puede más. ¿Y creen que sí? ¿Creen que sí se puede más siempre? ¿Podemos ser más felices? ¿Podemos estar más contentos? ¿Podemos trabajar más para Dios de lo que estamos haciendo? Siempre se puede más. Es cierto. Es una realidad. ¿Puedo ser mejor esposo? Sí. Siempre se puede ser mejor. ¿Puedo ser mejor padre? ¿Puedo ser mejor amigo? ¿Puedo ser mejor hermano? Sí. Siempre se puede más. Siempre es posible. Por supuesto que sí. Esta es la idea que nos transmite sacrificar el animal dentro de nosotros. Cuando sacrificamos con el alma, nos damos cuenta de este tipo de pensamientos, de este tipo de conceptos. La segunda palabra hebrea en los sacrificios es bakar. Esta palabrita hebrea se refiere al ganado, vacas, toros, bueyes, etcétera. Pero esta palabra bakar nos recuerda o está relacionada con boker. Muchos conocen esta palabra boker, ¿verdad? Que dicen boker tov. Boker tov, buen día, buenos días, un saludo por las mañanas. Porque boker literalmente significa amanecer, abrir camino, porque esto está relacionado con los primeros rayos del sol que se abren paso a través de la oscuridad de la noche. Y es bien bonito ver salir el sol cuando está todavía oscuro y si puedes ver salir el sol. Últimamente con estos cambios de horario nos ha tocado, de repente cuando voy a dejar a mi hija al trabajo, nos ha tocado, ¿verdad?, ver unos amaneceres así bien bonitos. Y como vamos de camino hacia el este, allá hacia Río Bravo, ¿verdad?, porque de allá sale el sol de Río Bravo, ¿sabía? Allá sale el sol desde Río Bravo. Entonces vamos ahí en la carretera como rumbo a Río Bravo, todavía está oscuro y de repente ¡zas!, se empieza a levantar el sol, ¿verdad?, majestuoso, los rayos, y así, boker, los rayos del sol van abriéndose camino en la oscuridad y la oscuridad empieza a ceder. Se tiene que hacer a un lado, ahí viene la luz, ¿verdad? Entonces, eso, la palabra bakar está relacionado con este concepto. Y cuando pensamos en el ganado, hermanos, sale en estampida, se abre paso a través de las barreras. Si tú tienes ganado sin estas cosas, sin corrales, sin ponerles ahí vallas que lo detengan, el ganado no respeta límites, no conoce límites. No sé si han visto manadas, por ejemplo, de búfalos, al menos, bueno, en la televisión, ¿verdad?, en programas, porque no hemos andado por allá. Pero los han visto, ellos andan libres. Y de repente se mueve y se mueve toda la manada. Ahorita los puedes ver aquí, pero mañana ya están a kilómetros de distancia. Y ellos se andan moviendo cuando están así en libertad. Y salen pero de estampida. Cuando tienes vacas, que tienes ganado ahí en un corral, si por alguna razón se te olvidó cerrar bien la puerta ahí y las vacas se dan cuenta y se abre aquella puerta y luego tú sales, no vas a encontrar ni una vaca en el corral. Y deja tú, luego te vas a poner a buscarlas y probablemente no las vas a encontrar ni siquiera ahí cerquita. Que digas, mira, no, hombre, aquí se fueron, aquí nada más. No, hombre,
no van a respetar límites, ellas van a ir. Eso sí, van a andar todas juntas. Eso sí, es una ventaja. Pero se van a ir. Sacrificar entonces el bakar, la ofrenda del ganado, es aprender a reconocer y respetar los límites entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre lo que es permitido y lo que es prohibido. Esa es la enseñanza que nos deja. Yo sacrifico el bakar. Es decir, el Eterno nos ha hecho libres, sí. Tenemos libertad, como dice ese hermoso canto, hay libertad, sí. Pero cuando yo sacrifico el bakar, esa libertad que tengo debe tener límites. Debe de tener límites que el Eterno pone. Y esos límites son para nuestro bien. Y mis hermanos, las barreras que nosotros ponemos con nuestra mente, créame, son mucho más fuertes que cualquier muralla. Pueden ser más fuertes que cualquier muralla hecha de cualquier material. Porque nuestra mente es muy fuerte, es muy poderosa. La capacidad más grande que el Eterno nos ha dado a los seres humanos, recuérdenlo siempre, mis hermanos, es la capacidad de tomar decisiones. Lo que se conoce como libre albedrío, libre voluntad, está en ti, está en mí. Si no hacemos las cosas es porque no nos hemos decidido. Pero el día que realmente te decides, tienes el poder para hacerlo. También el día que te decidas a ser libre de algún problema, de alguna adicción, de algún temor, puedes hacerlo. Pero tienes que decidirte. Tienes que ofrecer ese sacrificio, el bakar, porque funciona para los dos lados. Tanto funciona para ser libre del pecado, libre de algo que te atormenta, como funciona para que te pongas límites. De las dos maneras. Y eso es lo que nos enseña el sacrificio de el bakar. Muchos tenemos batallas fuertes, luchas. Todos tenemos debilidades. Pero todos tenemos la capacidad para superar nuestras debilidades. Es cuestión de decidirnos. Y finalmente la palabra son, que se refiere al rebaño, representa el instinto de masa, de las multitudes. Ese poderoso impulso de moverse en una determinada dirección. ¿Por qué? Porque pues todos lo hacen. Ese es un impulso muy natural. ¿Han visto ustedes esos experimentos sociales, por así decirlo, que hacen las personas, como cuando alguien se queda mirando al cielo de la nada? En una plaza pública se para una persona y se queda mirando al cielo, y no pasa mucho tiempo cuando ya hay otro ahí que lo ve y se para por un lado y pues ¿qué está viendo este? ¿No? Y al rato ya tienes 10, 15, 20, 50 personas viendo al cielo y todos están ahí. Oye, ¿qué estamos viendo? Pues no sé. Empezó, ¿no? ¿Qué estás viendo? No, yo nada, así. Me explico, o sea, pero el impulso de ir detrás de los demás. O también esos videos que hacen cuando la persona hace como que se asusta de algo, pero no hay nada. Están el esposo y la esposa, no sé, en la sala de la casa, y de pronto la esposa
agarra y se hace como que se asusta. ¡Ay, ay, ay! Y el esposo, ¡ay, ay! Se asusta más. ¿Qué pasa? Nada, es una broma. ¿Por qué se asusta? Es ese impulso que todos tenemos a hacer lo que hacen los demás. Todos tenemos ese impulso. Todos queremos seguir al rebaño. Se va a escuchar feo, ¿verdad? Pero es como dicen, como ser un borreguito. Y ahí vas con todos los demás borreguitos. Las grandes figuras bíblicas, hermanos, como Abraham, Moisés, los profetas, muchos más, se distinguieron precisamente por la capacidad de separarse del rebaño, por la capacidad de ser diferentes, de desafiar a los ídolos de la época, por la capacidad de negarse a claudicar, a rendirse ante las modas intelectuales del momento. ¿Y saben qué? Eso, hermanos, se llama santidad. Ese recurso en la Biblia se llama santidad. Cuando tú te resistes a seguir una moda, a hacer lo que los demás hacen. Claro, si la moda o lo que están haciendo no es malo, no es algo prohibido por Dios, pues no hay ningún problema. Pero de pronto hay cosas que el mundo hace y que realmente sí representa un problema para con Dios. Y que tú como creyente tienes que aplicar esto y tienes que dejar de seguir al rebaño, dejar de hacer lo que hacen los demás, ejercer ese poder como los grandes héroes bíblicos, porque eso es la santidad, ser separado, no seguir los pensamientos de la época. Usted sabe que hoy en día hay muchas ideologías, hay muchos pensamientos muy peligrosos en todo el mundo. La ideología de género es un pensamiento totalmente blasfemo en contra de Dios. Y como creyente, nuestro deber es, yo no voy en esa dirección. No puedo caminar en esa dirección. Mi Dios me ordena otra cosa muy diferente. Entonces, no puedo ir a favor de las ideologías de hoy en día. Ideologías que han acabado con las familias, con los matrimonios. Tenemos que ir en un rumbo distinto. No rendirnos ante esa presión que ejerce el sistema de este mundo sobre nosotros. Completando la idea total del texto, tenemos el sustantivo corbán, que es traducido como sacrificio, y el verbo le hakrib, que es ofrecer algo en sacrificio. En realidad, estos conceptos o estos términos significan aquello que se acerca, el acto de acercar. Es decir, que el elemento clave no es tanto el dar, sino traer algo cerca de Dios, acercar la ofrenda a Dios, acercar el sacrificio a Dios. Pero ya dijimos que el sacrificio somos nosotros mismos. Entonces esto se trata de acercarnos a Dios. Lehakrib es llevar ese elemento animal dentro de nosotros para que sea transformado a través del fuego divino. ¿A dónde eran llevados los sacrificios? Al altar de los sacrificios. ¿Y qué se hacía con ellos? Si era una ofrenda de holocausto, eran quemados. Entonces, esto se trata de que esa parte que hay en nosotros, carnal, sea presentada en el altar para ser quemada.
De eso es de lo que se trata. Que así como el fuego del altar quemaba a los animales, que también hoy en día toda la parte que hay en nosotros, física, carnal, animal, sea transformada por el fuego divino. Claro, si es que realmente lo que queremos es acercarnos a Dios. Esa es la diferencia, mis hermanos, entre sacrificar, ofrendar solamente de manera mecánica o rutinaria y sacrificar, ofrendar con el alma. Recuerden, no estamos hablando solamente de cosas físicas, no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de lo que le damos a Dios. Todo lo que le ofrecemos a nuestro Padre eterno debe ser hecho con el alma. Esa es la esencia, esa es la naturaleza del sacrificio. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos, que el Eterno nos bendiga y nos llene su misericordia y nos ayude a que siempre presentemos nuestra ofrenda, nuestro sacrificio con el alma. Hablando de la plegaria que dicen los sabios, la plegaria ha sustituido los sacrificios del templo. Dicen los sabios, ahora ya no presentamos sacrificios, pero presentamos plegarias, oraciones delante de Dios. Y nuestros escritos sagrados nos dicen que tenemos que orar en el Espíritu, ¿verdad? Orar en el Espíritu. Ahí está. La esencia de una plegaria es que lo hagas en el Espíritu y que lo hagas en verdad. Lo mismo pasa con la alabanza, con la adoración. Todo lo que hacemos para Dios tiene que ser hecho en espíritu y en verdad. Esa es la esencia, esa es la naturaleza. Y con esto en mente, mis hermanos, pues vamos a presentar precisamente nuestras ofrendas de hoy.